Bienvenidos a Francia en Foco, su programa sobre la actualidad francesa. La crisis energética como resultado de la guerra en Ucrania es el tema central de esta edición. Veremos cómo han reaccionado los franceses ante la sobriedad energética que les solicita el gobierno para disminuir el consumo en un 10%, qué medidas han tomado en sus hogares e incluso cómo han adaptado sus prácticas deportivas. Ante los altos costos de la energía que se creen para 2023 aumentarán en un 15%, los franceses intentan reducir sus facturas de gas y de luz. Ahora, con la llegada del invierno, muchos buscan opciones alternativas como la madera para la calefacción, esto en chimeneas y calentadores. Veamos el siguiente informe. Vista desde afuera era perfecta, pero una vez comprada hubo malas noticias. La casa consumía demasiada energía. La primera sorpresa fue ver que la buhardilla no estaba aislada. Fue por ahí que Maxime Bachelet empezó a reducir su gasto. Aquí pueden ver el cortafuegos y la lana de vidrio para conservar el calor dentro de la casa y que no se salga por el techo. Poco a poco, este padre de familia se ha vuelto un experto en el ahorro de energía. Por ejemplo, aprendió a purgar sus radiadores para reducir un 20% su consumo. Este radiador y todos los demás se limpian, se les saca el aire sobrante. Eso permite ganar eficacia energética. Otra obra, cambiar las ventanas por unas con doble vidrio y aislar las paredes. Con estos cambios, la familia redujo un 20% el monto de su factura de gas y ahorra 80 euros al mes. Fueron unos 20.000 euros para el aislamiento y las obras de carpintería en una casa como esta, pero la comodidad y el ahorro en las facturas de energía valen la pena. Para la familia, la sobriedad se convirtió en una filosofía de vida. Ahorrar energía, cada vez más escasa, en vísperas de un invierno incierto. Según un estudio, 2/3 de los hogares franceses han reducido su consumo durante los últimos meses. Pero su principal motivación sigue siendo controlar los gastos. Si en algún momento los precios de la energía empiezan a bajar, ¿qué puede pasar? La sobriedad se olvidará rápidamente. Esta startup convirtió la sobriedad en un modelo de negocio. El servicio que ofrecen, analizar el consumo energético gracias a los contadores Linky para detectar el mal gasto. Aislamos y analizamos cada punto de consumo. La calefacción corresponde a un 51% del consumo. En modo de reposo, 27%. Entonces, en términos de sobriedad, realmente hay aspectos por mejorar. Según este emprendedor, querer reducir el monto de las facturas puede llevar a un cambio duradero. Lo más importante es saber cómo ahorrar a largo plazo y lo que nos dicen nuestros clientes es que se prestan al juego. Una ganancia sustancial teniendo en cuenta que 1/4 de los hogares franceses tuvo dificultades para pagar sus facturas de energía en 2021. La crisis energética también afecta las prácticas deportivas. Es el caso, por ejemplo, de las piscinas públicas. Algunos han optado por cerrar sus puertas, mientras que otras, para mantenerse a flote, han tomado la decisión de disminuir la temperatura del agua. Veamos en este reportaje lo que ha sucedido en la piscina pública de Nogent-sur-Marne, esto es en un suburbio de París, y de cómo sus usuarios se han adaptado a la situación. La piscina olímpica de Nogent-sur-Marne solía tener una agradable temperatura de 26 grados, pero esto era antes de que la guerra en Ucrania llevara a un alza estrepitosa de los precios del gas y obligara a la dirección de la piscina a detener la calefacción del agua. El 15 de mayo decidimos detener la calefacción de la piscina de 50 metros, principalmente por razones financieras. En septiembre de 2020 el precio del gas era en promedio de 11 euros por megavatio hora. En septiembre de 2022 el promedio es de 151 euros. Les dejo hacer la suma, pero para nosotros aquí en nuestra piscina de Nogent-sur-Marne, esto representa un ahorro de 45 a 50.000 euros semanales en los meses más fríos. Para no dejar de nadar en otoño, algunos decidieron usar traje de buzo para poder enfrentar el frío bajo el agua. No, là c'est vraiment le bonheur. No, très franchement, c'est une belle expérience.
Es una dicha, de verdad que este traje es una gran experiencia. No había usado uno antes, pensé que impediría un poco los movimientos, pero no. Por el contrario, uno se siente fresco, mucho mejor después de entrenarse con un traje como estos en el agua fría que en el agua caliente como acostumbraba. Desde octubre, el uso de estos trajes de baño es obligatorio en esta piscina, sobre todo por razones médicas y para evitar todo riesgo de hipotermia. Lo que estamos pensando es que mantendremos esta piscina abierta lo que más se pueda hasta que la temperatura se complique, es decir, esté bajo los 15 grados centígrados. Con estas medidas, la municipalidad de Nogent-sur-Marne podrá ahorrarse casi 2 millones de euros este año, más cuando el centro náutico representa la mitad de la factura de luz de la ciudad. Tanto las empresas como los hogares deben reducir su factura de energía durante este invierno. A los particulares se les incita a hacerlo so pena de un eventual racionamiento, pero sí hay mayores restricciones para los locales comerciales y las oficinas. Sin embargo, para un grupo de militantes ecologistas, los esfuerzos no son suficientes. Por eso van en las noches por las calles de París apagando las luces que encuentran encendidas a su paso. Son las 9 de la noche en París. Un grupo de activistas se reúne en una plaza de la capital para escuchar las indicaciones de la acción que harán esta noche. Esta es una acción de Extinction Rebellion, por eso no será violenta, lo cual quiere decir que no habrá violencia física hacia las personas ni tampoco violencia verbal de ningún tipo. Este grupo recorre las calles del centro de la capital para apagar las luces de los comercios que quedaron encendidos en la noche. Con un palo van apagando los anuncios aún encendidos y pegan un papel en las vitrinas donde explican a los dueños de los almacenes el porqué de esta acción. Realizamos esto porque estamos en plena crisis energética, hay riesgos de escasez de energía y porque el invierno pasado 12 millones de personas pasaron frío en Francia porque no tenían cómo calentarse de manera adecuada. Por otra parte, se desperdicia luz con los avisos de publicidad que consumen inútilmente. Las publicidades luminosas de los paraderos de bus también son apagadas por donde vaya este grupo, en su mayoría jóvenes, que consideran no solo lo importante de hablar, sino también actuar frente a la crisis energética. Efectivamente, el centro de la ciudad sin publicidad luminosa es para mí un progreso, aun si es solo un tipo de sobriedad. Es como hacer el duelo de algo que antes considerábamos como algo que era deseable. Para evitar cortes de luz e incluso un racionamiento, el gobierno pidió a las empresas tener un plan de ahorro energético para este invierno. En París, la ciudad anunció un paquete de medidas para reducir su consumo. Pero para estos activistas lo anunciado no es suficiente. Queremos ir mucho más lejos de lo puesto en marcha porque lo anunciado por el gobierno es solo la extensión de la prohibición de las publicidades luminosas entre 1 y 6 a.m. en todas las ciudades de Francia. El segundo problema es que las municipalidades no tienen medios adicionales para hacer aplicar esto y el tercer problema es que entre 1 a.m. y 6 no es en realidad el horario en el que hay tensión en la red eléctrica, es más bien entre 6 p.m. y 8 p.m. Por eso es que esta medida del gobierno no va más allá de ser un anuncio. De nuevo, es solo una ecoimpostura de los políticos para decir estoy haciendo algo. Esta no es más que una primera fase para crear conciencia, según este grupo de activistas. De hecho, tras esta acción, algunos comerciantes se mostraron dispuestos a apagar las luces más temprano. Antes de que la crisis energética golpeara a la puerta, los franceses ya empezaban a adoptar comportamientos más amables con el medio ambiente. Según un estudio, el 65% de ellos ya han cambiado sus hábitos en cuanto a los medios de transporte y al tipo de alimentos que toman. Sin embargo, la preocupación mayor continúa siendo el consumo de energía en sus casas. La misma rutina cada mañana. En esta empresa de leña para calefacción, los camiones se cargan sin parar. Ante la cercanía del invierno, Benoît Beaufil despacha hasta 50 estéreos de madera, el equivalente a 50 metros cúbicos. Un año histórico con un aumento de más del 30%. Ha habido un gran aumento desde el mes de septiembre. Pasamos de unos 35-40 estéreos el año pasado a 50-55 estéreos al día. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? Para este jubilado, la madera es fundamental. Este año, para contrarrestar la inflación y el riesgo de cortes, decidió apostar por distintas fuentes de energía. Acaba de encargar una caldera de leña. Tenemos una caldera de diésel y a eso le sumamos madera para alternar un poco y no depender tanto del diésel. Christian Fouché y su esposa recibirán su caldera a principios de noviembre. Gracias a esta inversión esperan que su factura de calefacción baje 500 euros este año.
viendo cómo está el precio del combustible en este momento. Y además el calor de la madera es mejor. Es agradable estar con un buen libro cerca de la chimenea, en un sofá. Se está muy bien. Además, cada vez más clientes llaman al jefe de empresa para deshollinar las chimeneas. La demanda está disparada. Benoit tiene actualmente hasta 8 citas al día. Deshollinamos mucho para la gente que quiere volver a poner aparatos de combustión que habían dejado de utilizar. Algunos llevaban más de 10 años sin usarse. Por ahora no hay problemas de abastecimiento en la empresa, pero al gerente le preocupa poder cubrir la demanda para la siguiente temporada. Hasta aquí esta edición de Francia en Foco. Gracias por habernos acompañado. Continúen con nuestra programación en France 24 y france24.com.